Bienvenidos. En estos momentos de reflexión buscamos que interiorice, buscamos que se encuentre con usted. 10 minutos que se dedique no estaría mal. En este caso, queremos la paz. Esta reflexión se denomina la paz perfecta. En un pueblo muy lejano, en uno de estos reinos paradisíacos de los que tanto soñamos, había un rey. El rey quería definir qué significaba la paz para sus pobladores, para usted, para mí, para él. Decidió ofrecer un concurso, al cual llamó La Paz Perfecta. El concurso disponía un gran premio para el mejor artista que representara la paz perfecta. La técnica no importaba, el mensaje era lo que necesitaba cumplirse. El letrero decía: buscamos la paz perfecta. ¿Quién nos ayuda a representarla? ¿Informes? El rey. El premio. ¡Wow! ¡Qué mejor que la paz! Fue así como se regó entre los pobladores el concurso. Empezaron a participar unos y otros, artistas y no tan artistas. Luego, el día de la premiación, el rey se encontró con una cantidad de obras dispuestas para su revisión. ¡Wow! Había que hacer curaduría. Había obras hermosas, hermosas, hermosas. La paz, para muchas personas, representada en diferentes obras. En la ciento de obras y luego de terminar su recorrido, 2 de sus súbditos habían sido los elegidos. El rey se había fijado en 2 obras, en 2 sencillas representaciones. Todos se preguntaban cuáles eran, todos querían saberlo. Él silenciosamente se acercó a la primera. ¡Wow! ¡Qué pintura! Era un lago muy tranquilo, un lago perfecto, un espejo de agua. Al fondo, 2 montañas que dejaban ver en su interior un fondo de cielo azul muy bello con una pequeña nube blanca. ¡Qué belleza! Todo lo que allí se comportaba vivía en armonía. Los árboles, el resplandor del cielo, los vivientes de las montañas. No había nada que perturbara este magnífico lugar. El rey siguió caminando y en silencio se acercó a la segunda obra. Cuando llega, casi no lo pueden creer. El rey se queda plasmado fijamente durante varios minutos mirando esta obra. Y esta segunda obra, también una pintura, tiene algo diferente. También tiene montañas, pero son montañas escabrosas, montañas oscuras, montañas ocultas y grises, en la cual cae una tormenta. Esta tormenta afloja al suelo, esta tormenta llega desde lo más alto. Rayos, centellas, aguacero. Un río en la mitad que traía consigo avalanchas. Un río que traía consigo un dolor fuerte. Toda la furia de la naturaleza representada en esta obra. La gente no lo podía creer que el rey durara tantos minutos allí. No, probablemente el rey se ha equivocado. Sin embargo, el rey seguía mirando. Miró tan fijamente que en un momento sus ojos se perdieron y dejaron de ver lo demás. Se fijó que dentro del ambiente brumoso, dentro del ambiente oscuro, se encontraba un pequeño capullo. Era un arbusto con 2 hojitas verdes. El color más bello de toda esta representación. Recordemos que todo era muy gris y oscuro.
Allí, al lado de la cascada, del ruido, del creciente malestar, empujaba sus hojitas hacia arriba. Era un arbusto muy hermoso. Lo mejor, crecía en la grieta de la roca. La roca lo sostenía. Él buscó la forma de que el agua no le cayera y siguió creciendo. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua de la gran cascada, se encontraba un pajarito sentado en su pequeño nido. Su nido estaba cerca al arbusto. El arbusto era su mejor compañero. Este pajarito estaba feliz. Este pajarito estaba tranquilo. Este pajarito que nadie vio estaba sentadito esperando que dejara de escampar, tratando de vivir, saliendo adelante. Sin embargo, la gente se seguía preguntando, ¿por qué el rey habrá de escoger esa obra macabra, esa obra oscura, esa obra gris? El rey anunció a los ganadores. Se acercó al podio y empezó a dar sus explicaciones. Cuando hizo la referencia del agua azul, del espejo de agua, dijo que era un paraje perfecto, que era un paraje sin igual, que era un paraje en el cual todos estaban incluidos y querían vivir allí. Era el panorama perfecto. Sí, refleja una paz maravillosa, una paz envidiable. El agua y el cielo se unen en una simbiosis sin igual. Los colores son hermosos, la obra espectacular. La gente dio por sentado que había ganado. Luego, de un momento de silencio, paró y dijo: también tengo un comentario adicional. Tráiganme la segunda obra. La gente asustada, ensimismada, interiorizó y dijo: no puede ser posible, el rey ha enloquecido. Cuando subió la obra, el rey, luego de fijarse de nuevo en aquel pajarillo, abre su comentario diciendo: ¿qué significa la paz? ¿La paz significan los momentos de silencio? ¿La paz significa que no haya ruidos? ¿La paz significa no trabajar y esperar que el viento corra por nuestros hombros? No lo sé. Paz no debe significar un lugar sin ruidos. Paz no debe significar un lugar sin problemas. Paz no puede significar un lugar en el que no haya que trabajar duro. Paz significa que a pesar de estar en medio de cosas en las que permanezcamos mal, tengamos nuestro corazón calmado, tengamos un nido dentro de nosotros. Ese pájaro puede significar cada una de nuestras intenciones, de nuestras oraciones, de nuestras colaboraciones y de nuestra vida. Eso debe ser paz, mantenernos dentro del ruido, dentro de la bruma, dentro del aguacero, dentro de las incómodas condiciones del ambiente. Pero mantener nuestro corazón calmado y mantener aquel pajarillo sentado al lado del arbusto. Tener las ganas de vivir, tener todo lo que nosotros anhelamos en un pensamiento positivo, cada mañana, cada día, cada uno. Las personas callaron, vieron cómo el rey había con ese comentario desdoblado cualquier dimensión estética. ¿Qué era el arte en ese momento? Había varios problemas, las personas no lo entendían. Sin embargo, la explicación fue muy clara. Cuando todos llevaron su vista allí, encontraron el pajarito, muchos no lo habían visto. Encontraron el arbusto. Estas dos hojas verdes en un verde hermoso, el verde que había culmado ese gris. Un pequeño punto de verde que dominaba el ambiente oscuro, el ambiente tenebroso. ¿Cuántos de nosotros encontramos el pajarito allí? ¿Cuántos vemos el arbusto? ¿Cuántos estamos dispuestos a luchar por ese pajarito? La gente aplaudió, los aplausos no se hicieron esperar.
el rey ingresó de nuevo. Declaro ganadores a los dos. Cada uno de ustedes debe apropiar la que más le guste. Y de hoy en adelante, en la plaza del pueblo, se encontrarán estas dos pinturas hasta que así lo disponga el arte. ¡Wow! Una pintura en lienzo al óleo puede durar muchísimo tiempo. Y iba a estar allí para que todos los aldeanos y ciudadanos la vieran cada día. ¿Cuál de las dos pinturas te gusta? ¿Cuál de las dos pinturas está mejor? ¿Cuál de esas dos pinturas refleja la paz perfecta para ti? ¿Vives en paz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Te interesaría conocerte, interiorizar y vivir en paz? Elige una pintura y déjanos tu comentario. Recuerda que todos tenemos aguaceros y lluvias, pero todos tenemos días soleados. ¿Qué tal las dos pinturas? Esperamos poder ayudarte y esperamos que haya sido de tu gusto esta reflexión. Tú eliges la pintura. Tú eliges buscar la paz perfecta. No olvides dejarnos tu comentario y activar la campanita para reflexiones venideras. Somos Pensamiento de Color.